Amén, mis hermanos. No sé si lo notaron, que es un pasaje bastante largo. Y estos pasajes bastante largos tienen varias dificultades. Una, que para predicar un pasaje como estos, es difícil porque él no maneja una secuencia lógica como una parábola o como un capítulo de la Biblia donde se esté enseñando como tal. Este pasaje es una discusión. La discusión que generalmente generaba la enseñanza de Jesús y especialmente el grupo de los fariseos. El pasaje se va a centrar con una verdad principal, que es el verso 12, donde comenzamos. Hermanos, yo dije estudiando el pasaje que ahí podríamos hoy enseñar toda esa verdad, todo lo que es Jesús como la luz del mundo y todo lo que significa seguirle. Pero la discusión que se desata después de esas afirmaciones del Señor Jesús nos lleva a ver un poco cómo el mundo critica el testimonio de Jesús y cómo el Señor refuta esa crítica. En esa refutación vamos a ver dos grandes argumentos del Señor en cuanto a su testimonio y cómo los hombres deberían creerlo. Después vamos a ver por qué el Señor dice que estos hombres no podían creer. La condición espiritual de estos hombres les hacía difícil creer al mensaje de Jesús. Y por último, el Señor añade otra gran evidencia que tiene que ver con lo que el Señor va a hacer y cómo eso confirma su palabra. Entonces, no quiero hacer mucho preámbulo porque el pasaje es largo. Vamos a tener que ir, digo, un poco rápido, pero entendiendo muchas de las cosas que el Señor tiene para enseñarnos ahí. Entonces vamos a leer el verso 12, que como decía es la primera parte de nuestra enseñanza y es como la enseñanza como tal, el centro de la enseñanza del Evangelio, de lo que Juan quiere mostrarnos en este contexto y en este punto. Dice ahí el verso 12: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta pequeña frase o este pequeño verso contiene el corazón del Evangelio, hermanos, y revela una de las facetas que el Señor quiso mostrar a los judíos usando el testimonio de yo soy. Él dice ahí: yo soy la luz del mundo. El Evangelio de Juan tiene 7 grandes yo soy. Ya estudiamos el primero, que Él es el pan de vida. Cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Este sería el segundo, cuando el Señor dice: yo soy la luz del mundo. Y ese lenguaje del Señor hablando de yo soy siempre nos va a mostrar facetas de su naturaleza y de su misión. Especialmente ahí vemos su divinidad y también su obra en este mundo. Ahora, algunos comentaristas dicen, porque Juan relata que esto se hizo en el templo cerca a las ofrendas. Y se dice que todavía estamos en la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? En las fiestas de los tabernáculos se acostumbraba en el templo en la tarde-noche a alumbrarse con grandes candeleros que hacían que el lugar no fuera oscuro, sino que hubiera luz. Y posiblemente el Señor habla en ese lugar. Y Él dice: yo soy la luz del mundo. Y esta afirmación, ¿qué significa? Nosotros ya lo habíamos visto en el capítulo 1. Significa, como decíamos ahora, que Él está hablando de su naturaleza y de su misión. En su naturaleza, ¿en qué sentido? La Biblia, cuando habla de la naturaleza de Dios, dice que Dios es luz. Y cuando habla de su misión, se nos dice que cuando el Mesías viniera a este mundo, sería luz para las naciones. Amén. Entonces nosotros encontramos que Jesús, por un lado, es la luz en el sentido de su naturaleza divina en cuanto a los hombres, y por otro lado, en cuanto a su misión, Él venía a ser luz a los gentiles. Ahora, esta afirmación, hermanos, es bastante importante porque, como hemos venido diciendo, los judíos no creían en Él.
no creían en lo que él estaba enseñando. Y ahora él dice de sí mismo que así como Dios en el Antiguo Testamento era la luz para Israel, ahora Jesús es la luz para el mundo. ¿Qué significa eso? Ahí dice, yo soy la luz del mundo. Pues obviamente, como lo veíamos al comienzo del Evangelio, puedes girar un poquito, que no ve directamente. Como decíamos al comienzo, para que Jesús sea luz, la Biblia usa el contraste de la luz y las tinieblas. Quiere decir que al mundo al que Jesús venía estaba lleno de tinieblas. La Biblia usa el lenguaje de luz para hablarnos de verdad, santidad, justicia, en contraposición a la oscuridad que vive el hombre sin Dios. Entonces nosotros nos encontramos que el mundo sin Dios y sin Cristo, hermanos, está en tinieblas. En términos prácticos significa que el hombre está en pecado, en oscuridad, en ignorancia, en maldad. Y así como el sol alumbra el mundo, así es Jesús. Él es el lugar donde los hombres pueden encontrar la verdad, la vida, la esperanza. Él es el lugar donde los hombres encuentran el camino en medio de la oscuridad. Él es el lugar donde los hombres encuentran la salvación del pecado. Él es el lugar donde los hombres encuentran el verdadero conocimiento de Dios. Entonces Jesús es la luz del mundo. Cuando Jesús no está en la vida de una persona, esa persona está en tinieblas. Esa persona está en engaño, esa persona está en pecado, esa persona está en ignorancia, esa persona está en oscuridad. Ahora, él dice lo siguiente, yo soy la luz del mundo. Y aquí hay una promesa para un grupo de personas. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué significa esto? El Señor es la luz. Pero para que los hombres puedan vivir en esa luz, tienen que seguirlo. Ustedes recuerdan que ese es un término bastante usado por Juan en el Evangelio. William Barclay hace una explicación de la palabra seguir usando 5 ejemplos. Él dice, esta palabra seguir puede significar un soldado que sigue a un capitán, un esclavo que sigue a un señor, una oveja que sigue a un pastor, un discípulo que sigue a un maestro y un ciudadano que sigue las leyes de una nación. Todo eso puede significar seguir. Entonces cuando Jesús dice, el que me sigue como un discípulo o como un esclavo o como un soldado o como una oveja, él va a tener la luz. Todo lo que el Señor estaba hablando y haciendo era con el propósito de que los hombres le siguieran, para que los hombres pudieran tener esa luz, disfrutar esa luz, vivir esa luz. Entonces la palabra aquí interesante e importante es seguir. La luz vino al mundo, pero ahora los hombres tienen que seguir la luz. Y esa luz es Cristo. Seguir su palabra, seguir su ejemplo, seguir su obra, seguir sus caminos. Y esa es la vida cristiana, eso es ser un discípulo de Jesús. Lo que tiene una gran recompensa, porque dice ahí, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces los hombres que escucharon a Jesús, que creyeron en Jesús, que fueron diariamente a buscar a Jesús en sus vidas, la característica es que ellos no van a estar en tinieblas. Y las tinieblas es oscuridad, pecado, ignorancia, maldad. Todo hombre, por más débil que sea, si él va en pos de la luz que es Jesús, él va a tener vida, él va a tener entendimiento, él va a tener justicia en su andar. Él va a ser libre del pecado, del engaño, de las tinieblas que vive este mundo. Entonces es una gran promesa para aquellos que le están siguiendo. Dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una persona que viene a Jesús, que busca a Jesús, que llama a Jesús,
que sigue los pasos de Jesús en su evangelio, en su palabra, en sus promesas, es una persona que no va a tener tinieblas y por el contrario va a tener la luz de la vida. Ella va a poder disfrutar esa luz en su experiencia, en su salvación, en su caminar, en sus dificultades. Es una persona que anda con una antorcha gloriosa, que es la antorcha de la luz del Hijo de Dios en su vida. Esa luz va a alumbrar su corazón, su mente, su andar. Esa luz lo va a librar del pecado, de las tentaciones, de las dificultades. Esa luz le va a alumbrar en todo el camino. Él puede vivir con la confianza de que conoce a Dios, de que conoce el camino y que sabe hacia dónde se dirige y no va a tropezar si él sigue a Jesús. Hermano, ¿a usted no le parece eso importante? Yo creo que de alguna manera es como un resumen de todo lo que viene diciendo el Evangelio. Jesús es nuestro Dios que vino a salvarnos y en medio de las tinieblas Él alumbra para que le sigamos. Y si le seguimos, si le buscamos, si caminamos en pos de Él, vamos a tener la luz de la vida eterna. Vamos a tener la luz de la salvación. Vamos a tener la luz de la esperanza de la gloria futura. Vamos a tener la luz del amor de Dios inundando nuestros corazones. Vamos a tener la luz de la verdad dándonos sabiduría y guianza en nuestros caminos. Qué testimonio importante, ¿no, hermanos? Yo creo que obviamente veníamos cantando y hablando de estas grandes verdades. Ahora, el pasaje pasa de darnos esta gran afirmación o este gran testimonio a mostrarnos cómo reaccionó la gente ante esta verdad. Y aquí vamos a encontrar el conflicto que se ve en el capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El conflicto que tiene Jesús con sus oyentes. Ahí en el verso 13 ellos le dicen, ellos reaccionan. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Mire esa frase, hermanos. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no va a estar en tinieblas, yo le voy a dar la luz de la vida. Y ellos escuchándolo, obviamente son sus adversarios, con un tono de sarcasmo, de odio y de desprecio. Ellos le dicen: tu testimonio acerca de ti mismo no es verdadero. Los judíos enseñaban, y Jesús también lo había dicho en un momento, que cuando había un juicio, el testimonio de la persona no era un testimonio que diera credibilidad. Debían haber, ¿qué? Testigos. Y ellos usan eso para despreciar aquello que Jesús había dicho. Como lo hemos visto en todas las reuniones anteriores, lo que vamos a encontrarnos en los fariseos es ese espíritu de incredulidad. Es ese espíritu de oposición a la verdad de la palabra de Dios. Y ellos de manera desafiante le dicen: lo que estás diciendo es mentira. Eres un charlatán, estás hablando de ti mismo. El testimonio de un hombre no es creíble. Ellos ya en su corazón, como lo hemos visto en las reuniones anteriores, ya habían desechado a Jesús. Ya lo consideraban un falso profeta. Y ahora el Señor llega a decir semejante afirmación. Cuando Él dice yo soy la luz, Él está diciendo: el mundo sin mí está en tinieblas. Yo soy la única esperanza para este mundo. Y solo los que me siguen van a tener vida eterna. Los demás están en tinieblas. Y ellos le dicen: ¿cómo se te ocurre decir eso? Tu testimonio no es verdadero. Esa es la reacción normalmente de los impíos. Ahora, hermanos, de aquí en adelante, todos los versículos que vamos a leer tienen que ver con el testimonio de Jesús y cómo el Señor defiende su testimonio. Porque lejos de acobardarse o lejos de guardar silencio, entre más a ellos les molestaba la verdad, más les hablaba. Y ellos le dicen lo siguiente, Él les dice lo siguiente, verso 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo,
Mi testimonio es verdadero. El hecho de que yo esté hablando de mí mismo no quiere decir que lo que yo esté hablando no sea verdad. Y el Señor dice, hermanos, mi testimonio es verdadero. Hermanos, y esto es algo importante. Esto es algo que nosotros debemos considerar siempre cuando vamos a leer las Escrituras, siempre cuando vamos a leer la palabra, siempre cuando vamos a escucharla. La palabra del Señor es verdad. Lo quieran admitir o no los enemigos. Se levanten los adversarios, difamen, menosprecien, se endurezcan. La palabra de Dios sigue siendo verdad. Y Jesús dice, mi testimonio es verdad. Quiere decir, hermanos, que siempre cuando vayamos a la palabra debemos ir con confianza. Debemos ir con fe. Debemos ir con seguridad de que todo lo que nos está hablando allí la palabra es verdad. Ahora, el Señor va a defender la verdad de su testimonio de varias maneras. Y en los versos siguientes vamos a encontrar dos evidencias y al final una tercera. La primera, como el Señor les dice, es la siguiente, se encuentra en la segunda parte del verso 14. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. La primera evidencia o el primer argumento que el Señor usa para mostrarle a aquellos que son incrédulos que su testimonio es verdad, es su procedencia y su destino divino. Cosa, hermanos, que aunque nosotros seamos creyentes, porque los que estamos acá somos creyentes, ¿no? Creemos en el testimonio de Jesús, no estamos en contra de lo que Él ha dicho. Es más, como cantábamos, creímos y eso fue la experiencia. La luz de Dios llegó a nuestra vida y nos transformó. ¿Cierto que esto que ya leímos ya lo hemos experimentado? Ahora, aunque creemos, es muy importante, hermanos, entender lo que el Señor le dice a sus enemigos, porque eso le da cada vez más seguridad a las verdades que nosotros estamos recibiendo y experimentando en Cristo. Él les dice, el testimonio mío es verdadero porque sé de dónde he venido. Eso nos habla de su origen. Y dice, ¿y a dónde voy? Eso nos habla de su destino. Hermanos, a diferencia de los judíos que no sabían eso acerca de Cristo, porque ellos pensaban que Jesús era un hombre normal. Él sí sabía de dónde había venido. Jesús tenía conciencia de su divinidad, conciencia de su eternidad, conciencia de su relación con el Padre desde antes de los tiempos, conciencia de cuando se hicieron todas las cosas, porque por Él fueron hechas. Él estaba en Génesis cuando todo estaba siendo ordenado. Él estaba con Israel en el Antiguo Testamento llevándolos a la tierra prometida. Él estaba siendo anunciado en los profetas. Él sabía de dónde venía. Y no solo eso, Él sabía a dónde iba. Él sabía que iba a llegar a Jerusalén, iba a morir, iba a ascender, iba a ser exaltado en la gloria. Iban a ser todos sus enemigos puestos debajo de sus pies. Iba a regresar, iba a establecer los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Qué nos muestra eso, hermanos? Que Jesús es Dios omnisciente. Él conoce todas las cosas, lo que era, lo que es y lo que será. Él habita en la eternidad y en gloria inaccesible. Él es el Dios verdadero. Todas las grandes preguntas que tiene el hombre, ¿de dónde venimos? ¿Por qué fuimos creados? ¿Hacia dónde vamos? Se encuentran en Jesús. Él trae a la luz el propósito de Dios, los caminos de Dios y el futuro. Él pudiera hablarnos de Génesis, pero también puede hablarnos de su relación con el Padre antes de todas las cosas.
Él puede, como dice el libro de Apocalipsis, revelar a sus siervos, los profetas, las cosas que han de suceder. Él es la luz. Y cualquiera que viene a Él puede entender por qué existe, para qué fue creado y qué le espera. Porque a diferencia de nosotros tan limitados, Él sabe de dónde viene y a dónde va. Y cuando Él habla su palabra, lo habla con toda seguridad porque Él lo conoce todo. Él nos puede contar dónde comenzó la historia, cómo se desarrolló la historia y dónde va a terminar la historia. Qué cosa maravillosa nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la primera evidencia que Jesús da para que nosotros creamos en su palabra es quién es Él. Él es el eterno, el alfa y la omega. Él dice: yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Ahora yo le quisiera preguntar a usted esto, porque Él le dice a los otros, a los que se oponían: pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ellos estaban en tinieblas, en oscuridad, ellos no sabían, hermanos. Entonces, al no saber quién era Jesús, vivían en ignorancia, vivían en oscuridad, no sabían. Y yo quisiera preguntarle a usted: ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Y si usted no sabe de dónde viene, usted puede ir a Jesús. Porque Jesús es quien nos enseña por qué fuimos creados, para qué fuimos creados. Y no solo eso, Jesús es quien nos puede decir qué nos espera en esta vida y en la futura. Esa gran verdad, hermanos, esa gran evidencia hace que todo lo que Jesús diga es digno de confianza. Jesús no habla como los científicos. Jesús no habla como los filósofos que no saben de dónde venimos y no saben a dónde vamos. Jesús habla conociendo perfecta y cabalmente todas las cosas. Qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Esa es la primera evidencia. A lo que ellos, escuchando, mire lo que les dice. Verso siguiente, verso 15. Vosotros juzgáis según la carne. Ellos no podían creer, hermanos, porque su juicio era en la carne, eran las apariencias. Su juicio era un juicio, como decíamos la vez pasada, con predisposición. Ellos no podían saber si lo que Jesús estaba hablando era verdad, porque en sus corazones ya habían juzgado al Señor de manera natural, de manera carnal. Y eso les había cerrado sus ojos y sus oídos a las maravillas de la obra y de la enseñanza de Cristo. Hermanos, y nosotros debemos tener mucho cuidado, porque a veces en nuestras predisposiciones y en nuestros juicios personales hacemos que la luz no alumbre, o no vemos cuando la luz alumbra, porque juzgamos las cosas naturalmente y en la carne. Tenemos unas predisposiciones que, como a estos hombres, no les permiten ver la grandeza de la gloria de Cristo y de su enseñanza. Un hermano me decía ayer que iba para la reunión, yo venía orándole al Señor y diciéndole: Señor, quita todo prejuicio de mi corazón, toda indisposición de mi corazón. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú me guíes. Hermanos, si esa debería ser la actitud correcta cuando escuchamos la palabra de Dios. Nosotros debemos creer que la palabra de Dios es verdad, porque quien la habló, nuestro Señor Jesús, conoce todo. En cambio, estos hombres juzgaban en la carne. Y miren lo que dice el Señor: yo no juzgo a nadie. Como lo enseñaba el pasaje anterior, cuando el Señor tiene a la mujer sorprendida en adulterio, Él en ese momento no estaba viniendo a juzgar. Él hubiera podido juzgar a la mujer, pero ¿por qué se abstiene de juzgar a la mujer? Porque Él iba a morir por ella y por nuestros pecados. Ya llegaría un día para el juicio de Dios, pero en ese momento Él estaba trayendo ¿qué? Luz,
esperanza, salvación. Y miren lo tremendo, Él no se atrevió a juzgar a una mujer sorprendida en pecado, y ellos lo juzgaban por lo que Él hablaba. Y es la contradicción. Él, que era puro y santo, hubiera podido juzgar a la mujer y se abstuvo de hacerlo. Ellos, por sus juicios carnales y predisposición, juzgaban al Señor. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces en nuestra predisposición, cosas que deberían ser juzgables, no juzgamos. Y la palabra de Dios, que debería ser recibida, la juzgamos. ¿A usted no le parece eso tremendo, hermanos? Deberíamos juzgar el pecado, la maldad. Y un día un hermano me decía: hermano, deje de hablar de tanto de pecado, deje de hablar de tanto esto. Yo le decía: hermano, con todo respeto, usted no debería estarme juzgando a mí por predicar eso. Usted debería estar juzgando a los que están practicando eso. ¿Sí ve la diferencia? Pero a veces ponemos en tela de juicio al Señor y su palabra, en vez de poner en tela de juicio aquellas cosas que sí deben ser juzgadas. Entonces, el primer asunto, el testimonio de Jesús es creíble por quien lo dijo. Él mismo es toda la autoridad que nosotros necesitamos para creer su palabra. Es lo que sigue diciendo ahora el verso siguiente, que es el segundo argumento. Verso 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, mis hermanos, aquí vamos a ver la segunda evidencia, la unión del Padre y del Hijo, sobre todo en el testimonio acerca de Cristo. Porque dice ahí: yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Jesús habla y su autoridad al hablar es digna de ser oída. Pero aquí el Señor dice que no solo Él da testimonio, su palabra viene acompañada del testimonio del Padre. ¿Ustedes recuerdan cuando Alberto estuvo mostrando las evidencias del testimonio de Dios acerca de Cristo? ¿Cómo el Padre habló de Jesús? El Padre habló de Jesús por Moisés. El Padre habló de Jesús por la ley. El Padre habló de Jesús por los profetas. El Padre envió ángeles cuando Jesús nació. ¿Recuerdan? El Padre habló en el bautismo. El Padre habló a través de los milagros y las señales. El Padre confirmó en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan cuando aparece Elías y Moisés? Entonces Dios, hermano, habló de muchas veces acerca de su Hijo. Quiere decir que los judíos no conocían a Dios, no conocían la palabra y no conocieron que el mensaje principal de la palabra era Cristo. Entonces dice el Señor: en vuestra ley escrito está que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Qué significa eso? Usted cometió un crimen, traen un testigo y traen otro testigo. Ante los dos testigos, ¿qué dice el juez? Es cierto. Ahora Jesús dice:
ustedes me están juzgando a mí. Yo me pongo en el estrado. Lo que yo he dicho y lo que yo hago es verdadero. Pero no solo yo, mi Padre da testimonio acerca de mí. Quiere decir eso, hermanos, que Dios corroboró, Dios confirmó todo lo que Jesús hizo, enseñó. Y ahorita vamos a ver la última gran evidencia. Lo que nos muestra este pasaje, hermanos, es que la palabra de Jesús no se contrapone a toda la revelación de la palabra de Dios. Es más, la palabra de Jesús es la confirmación de la palabra de Dios. Así como un querubín ponía sus alas en el tabernáculo y el otro querubín ponía sus alas sobre el tabernáculo y los dos se unían, nosotros podemos decir que la enseñanza de Jesús se une con toda la palabra de Dios y nos da testimonio de que Jesús era quien decía que era y su palabra es verídica. Eso es bien importante, hermanos, porque dice Juan, si quiere leerlo conmigo ahí en 1 Juan 5, verso 9, él dice lo siguiente, 1 Juan 5, verso 9, dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Hermano, si a usted una persona le dice, es que yo vi tal cosa, y dice, ¿será verdad? Y se le acerca a otra persona y dice, yo también vi. ¿Y usted qué va a pensar? ¿Sucedió? ¿Lo vieron? Es que lo vieron, ¿cierto, hermanos? Ahora dice Juan, si recibimos el testimonio de hombres, ¿cómo no le vamos a creer al testimonio de Dios? ¿Usted está entendiendo la idea, hermanos? Nosotros como hombres nos equivocamos, erramos, mentimos. Dios no. Y todo lo que ha dicho Dios acerca de su Hijo se cumplió. En su primer venida, hermanos, hay una gran cantidad de profecías que se cumplieron, lo que nos da a creer que todo lo que falta también se va a cumplir. Y lo que nos lleva a pensar, como dice Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Por ejemplo, cuando uno habla de la divinidad de Cristo, una vez yo hablaba con un testigo de Jehová y me dice, ¿usted quién se cree para decir que Jesús es Dios? Entonces yo abro Hebreos y Hebreos dice que el Padre, hablando del Hijo, dice lo siguiente: tu trono, oh Dios. El Padre le llama al Hijo Dios. ¿Quién soy yo para negar esa verdad? ¿Usted me está entendiendo? El que nos habló de la divinidad de Cristo, el que nos habló de su muerte, de su resurrección, el que nos habló que estaba con Él desde antes de la creación, fue el Padre. ¿Cómo no vamos a creerle al Padre? Y ahora Jesús dice, volviendo ahí al pasaje de Juan, dice lo siguiente: yo soy el que doy testimonio de mí, verso 18, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces la enseñanza, el evangelio, la doctrina de Jesús, era la doctrina de Jesús y el Padre. Era la enseñanza de Jesús y el Padre. Era el testimonio de Jesús y el Padre. Era el testimonio del consenso de la Trinidad. Dios hablándonos, un mismo mensaje, un mismo evangelio, una misma verdad. Pero ellos no le conocían. Y miren lo que ellos responden, hermanos. Verso 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Mire
mire el conflicto, ¿no? Yo y mi padre damos testimonios. ¿Y ellos quién es tu padre? Usted ve el desprecio en esa pregunta, ¿no? Usted ve el rechazo. Porque, hermanos, algo que es triste, ellos tenían la ley, ellos tenían el templo, ellos estaban bajo el antiguo pacto, ellos tenían las escrituras, las promesas, pero ellos no conocían a Dios. Y ellos no sabían que Dios era el Padre de Cristo, y que Cristo estaba con el Padre, y que Cristo revelaba perfectamente al Padre, de tal manera que si ellos conocieran al Padre, hubieran recibido a Jesús. Y ellos le dicen de manera burlesca: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Hermanos, otra verdad importante. Así como ellos no sabían de dónde venía Jesús ni a dónde iba, ellos tampoco conocían al Padre. ¿Por qué? Porque tampoco conocían a Cristo. Y eso nos muestra una gran verdad. Yo puedo ser religioso, yo puedo ir a un lugar de culto, yo puedo tener la Biblia, memorizarla y no conocer a Dios, no tener su palabra morando en mi corazón, no tener el amor de Él en mi vida, no saber quién es Cristo. En estos días hablaba con una persona que nos estaba contando una gran cantidad de cosas que sucedían en un ambiente religioso. Y yo le dije: hermana, por lo que yo escucho, yo no creo que hubiera algo de Cristo ahí. No, sí, hermano, ellos tenían la Biblia y la enseñaban y hacían esto y aquello, no, pero no tenían a Cristo. Porque puede suceder, hermanos, que nosotros nos llenemos de religión y no conozcamos a Dios y no conozcamos a Cristo. No esté su palabra morando en nuestro corazón y su amor llenando nuestra vida. Entonces, el segundo argumento que Jesús les da para que ellos crean a ellos, hermano, como a nosotros, es que la palabra de Él es verdadera porque Él la dice. Y la palabra de Él es verdadera porque el Padre la confirma. O sea que cuando Jesús dice lo que vamos a leer ahora, que si la gente no cree va a perecer, el Padre también lo dice. Y nosotros lo creemos. Cuando Jesús enseña que Él es la luz del mundo, el Padre también lo dice. Y nosotros deberíamos creerlo. Ahora, Juan cierra en el pasaje diciendo ahí en el verso 20, ¿dónde se hablaron estas cosas? Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le preguntó porque aún no había llegado su hora. Entonces el Señor enseña esto públicamente y nadie le pregunta, Él les responde y ellos quedan como en silencio. Pero el Señor continúa, verso 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Aquí el Señor está mostrando algo que ya les había hablado, ¿no? Otra vez les dijo que ellos van a llegar a un momento donde le van a buscar, pero no le van a encontrar, y que ellos van a morir en sus pecados, y que a donde Él iba, ellos no podían. ¿Y se acuerdan que tuvimos una enseñanza de esa verdad? La incredulidad de los judíos les imposibilitaba conocer a Cristo, por ende ser perdonados, y por ende cuando ellos murieran no iban a ir a donde Él iba a ir, a donde su Padre, al cielo, a la gloria. Pero Él enfatiza varias cosas que ya les dijo en este pasaje, y especialmente Él va a enfatizar, hermanos, porque ellos no podían creer la palabra. Dice el verso 22, decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
Aquí, hermanos, el Señor muestra por qué ellos no pueden ir con Él y por qué ellos no pueden recibir su testimonio. Él dice dos cosas. Primero, vosotros sois de abajo, en comparación al origen de Él. Él es divino, Él es celestial. Ellos eran terrenales. Sois de abajo. Y eso muestra un poco dónde está el corazón de la persona que es incrédulo. El incrédulo, hermano, está lleno su corazón de las cosas de la tierra. Él busca las cosas de abajo. Él ama las cosas de abajo. Él se preocupa por las cosas de abajo, las cosas temporales. Él es carnal, él es terrenal. Hermano, y una de las cosas que Jesús más adelante le dice a ellos, ahí en Mateo 23 y 24, es que ellos eran codiciosos. Ellos no tenían la religión para conocer a Dios. Ellos tenían la religión como fuente de ganancia. Ellos amaban comer, vestir, tener. Entonces ellos eran terrenales. Por eso el mensaje de Jesús les incomodaba, porque su corazón buscaba otras cosas. Cuando usted se encuentra con una persona que solo ama, solo busca y solo desea las cosas de ahora, el mensaje de Jesús es extraño. El mensaje de Jesús es incómodo. ¿Por qué? Por la condición de ellos. Pero no solo eso. El Señor les dice, vosotros sois del mundo. Y cuando uno estudia el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan, es ese término muy juanino, mundo. ¿Y qué es el mundo? En pocas palabras, Juan dice el mundo no refiriéndose a la creación, sino al mundo espiritual en rebeldía a Dios, cuyo príncipe es Satanás, cuyos hombres siguen el deseo de sus corazones en sus tinieblas. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ustedes no pueden oírme porque son del mundo. Ustedes son de otro reino. Ustedes están en la dureza de su corazón. Su príncipe es otro. Hermano, más adelante, si usted lo ve, ahí en el verso 44 el Señor les dice más claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces mire cómo hablan los hijos del diablo. Porque como el diablo habla, ellos hablan. ¿Y el diablo es qué? Mentiroso, asesino, calumniador. Entonces estos hombres no podían hablar lo bueno porque eran malos, eran impíos, eran incrédulos. Su padre era Satanás. Gracias, un momento. Creo que ese limón me afectó la esta. Entonces ellos no podían recibir la palabra de Dios porque su corazón, como dice Efesios, estaba cegado por el príncipe de este mundo. ¿Qué significa eso, hermano? A veces usted está predicando y la persona no puede oír, no quiere oír, le molesta oír. Muchas veces esa molestia muestra quién es, a qué mundo hace parte, quién es su príncipe, dónde está su corazón. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque a pesar del amor de Cristo, Él llega a decir lo siguiente, es que ustedes no me pueden oír porque ustedes son del diablo. Usted no piensa eso, que eso es muy fuerte. Ustedes no me pueden oír porque ustedes son de este mundo. Ustedes aman las cosas del mundo, los deleites del mundo, lo que sus ojos ven. Ustedes siguen la corriente de la potestad de este príncipe. Por eso dice el verso 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. O sea, estos hombres religiosos no conocían a Dios, no conocían a Cristo, no recibían la palabra, eran hombres terrenales, eran hombres de este mundo. Por eso no podían creer y por eso mismo dice acá, en sus pecados morirían. Y Él explica, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y lo repite, ¿no, hermanos? Cuando Jesús repite algo, es importante. Y en todo este discurso les va a repetir que ellos necesitaban creer que Él era. Porque si no creían que Él era, ¿qué iba a suceder? En sus pecados iban a morir. Hermanos, y esa palabra, si no creéis, es una advertencia
y a la vez una invitación. Él está diciendo, miren, si ustedes no creen, ustedes van a morir en sus pecados. Y esa es la razón de la condenación, la incredulidad. Estos hombres vieron a Jesús, oyeron a Jesús, pero no creyeron en Jesús. Se opusieron a la palabra de Jesús. Lo que muestra, hermanos, una resistencia, como decía alguien, moral a la enseñanza y los mandamientos de Cristo. Lo que muestra la falta de confianza de ellos en Cristo y su palabra. Y eso iba a hacer que ellos murieran de una manera muy triste y lamentable en sus pecados. La condenación es esta, hermano. Que la luz vino al mundo y los hombres no creyeron. Rechazaron, se endurecieron. Hermanos, y para aquellos que oyen y para aquellos que hemos creído, la fe abre las puertas del cielo, abre las puertas de la gracia, abre las puertas de la salvación, pero la incredulidad las cierra. El endurecerme a la palabra, el resistir a la palabra, el rechazar la palabra, el menospreciar la palabra, el juzgar la palabra, hace que el hombre no pueda disfrutar la luz. Es como si estuviera alumbrando el sol, pero si yo cierro los ojos y tapo mis ojos, la luz no me va a traer beneficios. Así es la incredulidad. Todo lo que Dios tenía que hacer para salvarnos lo hizo en Cristo. Él ya murió, Él ya derramó su sangre, Él ya resucitó, Él mandó predicar el evangelio. Lo único que Dios espera es que los hombres crean, que los hombres reciban, que los hombres le sigan para que tengan esa luz de vida en sus corazones. Pero los hombres se endurecen, los hombres cierran su corazón, los hombres resisten. Entonces el Señor les advierte de lo que va a suceder con ellos. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, y entender esa frase es bien importante. ¿Qué significa morir en nuestros pecados? Hay varias maneras de morir delante de Dios. Bueno, no varias maneras. Hay dos maneras de morir. Apocalipsis dice que los que murieron en Él descansan de sus obras. Pero eso significa que cuando yo creo en Cristo, muero con Él para vivir con Él. Pero el que no tiene a Cristo no muere en Cristo. ¿Muere en qué? En sus pecados. Hermanos, si la muerte es trágica para nosotros como hombres, pero piensen en la muerte más trágica: quemado, ahogado, ahorcado, asesinado, en un accidente. Piensen en lo más trágico. Lo más trágico no es una muerte de esas. Lo más trágico es que la persona muera sin Cristo. Porque ahí ella muere ¿qué? En sus pecados. ¿Qué significa eso? Muere con la deuda. Cuando las personas dicen que descanse en paz, si murió en Cristo. Si no murió en Cristo, no va a descansar en paz. Porque se va a encontrar cara con Dios en su santidad y justicia, y con todos sus pecados acusándole. Se va a encontrar con Dios como enemigo. Se va a encontrar con Dios en enemistad. Se va a encontrar con Dios con una deuda grandísima. Por eso les dice: mire, si ustedes no creen en mí, ustedes van a morir en sus pecados. Y como dice otro pasaje, sus pecados lo van a alcanzar. Entonces morir en pecado es morir sin perdón, sin salvación, sin esperanza. Morir con la horrenda expectativa del juicio final. Y recuerde, hermanos, que el que lo está diciendo es el que va a estar sentado en el trono blanco. Es aquel a quien van a pasar todas las personas a dar cuenta de lo que hicieron. Como dice Apocalipsis: sean ricos, pobres, grandes, pequeños, todos los muertos resucitarán y se presentarán, y los que sus nombres no estén escritos en el libro de la vida. Quiere decir, murieron en sus pecados, en su maldad,
en su dureza, en su incredulidad, van a esperar ese juicio justo sobre sus vidas. Entonces lo terrible, hermanos, no es morir. Lo terrible es morir en pecado. Y yo en estos días hablaba con una persona insistiéndole a que crea. Y está esa lucha entre seguir a Cristo y seguir mi pecado. Porque esa es la lucha a veces de la conversión. ¿Sigo a Cristo o sigo mis placeres? ¿Sigo a Cristo o sigo permitiendo esto en mi vida? Ese vicio, esa adicción, esa relación. Pero si yo no creo en Cristo, si yo no recibo su palabra, si yo no soy su discípulo, como lo venía diciendo, si yo no le busco, el día que me encuentre con la muerte va a ser bien lamentable, hermano. Y en ese sentido, animamos. La palabra animamos no me parece tan oportuna. Advertimos. Suena mejor advertimos. Y algo que me decía mi esposa y también lo escuchaba en un predicador, es verdad, no se lo quiero decir gritando, porque a veces la gente cuando uno se lo dice fuerte piensa que uno está emocionado. Se lo quiero decir con calma. Si usted no entrega su vida a Cristo verdaderamente, usted va a morir en sus pecados y le espera la más terrible condenación. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo lo que le espera al hombre, no solo en esta vida, sino en la venidera, es un juicio terrible. Entonces el peor pecado que el hombre puede cometer es la incredulidad, en la cual estos hombres se estaban afirmando. Por eso Jesús les dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y mire cómo le responden. Es una cosa tremenda este discurso. Dice en el verso 25: entonces le dijeron: ¿quién eres? Mire ese choque, ¿no? Él está diciendo: crean en mí, porque si no creen, en sus pecados van a morir. Y así como le habían dicho: ¿quién es tu padre? Ahora le dicen: ¿tú quién eres? Ese tú quién eres no es una pregunta de saber quién era él. Es una pregunta donde cuestionan a él, ponen en entredicho lo que él viene hablando. Y él les responde, porque no se quedó callado. Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. O sea, lo que soy yo, ya se lo he dicho. Hermanos, si estos incrédulos tienen un agravante en su incredulidad, ¿cuál es el agravante? Que ya venían escuchando hace mucho tiempo. Y si hay algo que es terrible, es la ignorancia. Pero algo más terrible, hermano, es la obstinación cuando ya sabemos las cosas. La obstinación cuando ya se nos ha hablado una vez, 2 veces, 3 veces. Y Jesús desde el comienzo les habló, les enseñó, les predicó, les mostró. Y aún así no querían creer. Y Él les dice: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir. Pero como Él dice más adelante, por causa del corazón de ellos, ¿qué pasaba? No lo podían oír. Hermanos, cuántas cosas a veces Dios tiene para hablarnos, para enseñarnos, para revelarnos, y nuestro corazón no permite que Él nos hable. Nuestro corazón duro, incrédulo, resiste su testimonio, y eso hace que la palabra del Señor venga limitadamente. Él tenía más para hablarles, más para enseñarles, pero ellos no podían oír. ¿Por qué? Porque lo que ya les había dicho no lo creían. Hermanos, y a veces eso es un principio importante. Muchas veces Dios no nos va a hablar más, pudiéndonos hablar más, enseñarnos más, revelarnos más, si no creemos lo que ya estamos recibiendo. Si no creemos lo que Él nos habla. Si no creemos lo que ya viene hablándonos constantemente. Yo le decía a los hermanos que yo sentía que la serie de Juan es como un círculo. Viene hablándonos de creer, de creer, de creer, de creer.
¿Y cómo el Señor pudiera hablarnos de otras cosas si no hemos creído? Si no hemos confiado, si todavía cuestionamos, ¿no? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién eres tú? Él dijo, muchas cosas tengo que decir. Y no solo que decir, mira esta frase, y juzgar de vosotros. O sea, Él todavía tenía muchas cosas, no solo para hablar, sino para mostrar en la que ellos estaban mal. Hermanos, si uno se pone a leer el capítulo 23 y 24 de Mateo, ahí el Señor les habló. En la siguiente fiesta, antes de Él ser entregado, Él expuso toda la hipocresía, toda la maldad, todo el pecado de ellos. Él no solo les iba a hablar de Él, como ya lo venía haciendo, sino les iba a hablar de su condición y la razón de su condenación. Pero mira cómo Él gira la conversación. Él dice, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de Él, esto hablo del mundo. Es como si le estuviera diciendo, muchas cosas tengo que decirles, pero el que me envió me ha dicho que hable hasta acá. Me ha mostrado que hable hasta acá. ¿Sí? El que me envió, dice ahí el verso 26, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. O sea, todo lo que Jesús habló era lo que el Padre le mostraba que Él debía hablar. Y dice el 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Bueno, usted ve que Jesús va hablando y ellos en su dureza no entienden, rechazan, contienden. Y el Señor va a terminar la conversación con una gran afirmación, hermanos, que sería la tercera gran evidencia del testimonio de su palabra. Y ahí termina el pasaje, verso 28 y verso 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, pues yo hago siempre lo que Él le agrada. La tercera señal o afirmación, hermanos, para que creamos la palabra, fuera de que Él habló, de que el Padre también dio testimonio, va a ser esta. Cuando el Señor dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Obviamente ese ser levantado tiene dos implicaciones. Una, la crucifixión, y otra, la resurrección y ascensión. ¿Qué significa eso? Todas las dudas, todos los cuestionamientos, toda la incredulidad que aún los mismos discípulos, hermanos, de Jesús tenían, iban a ser disipadas en un momento particular. ¿Cuándo? Cuando Jesús muriera, pero especialmente cuando Él resucitara. Ahí ellos iban a darse cuenta que realmente todo lo que Jesús había dicho, todo lo que Jesús había enseñado era cierto. Porque la resurrección, como dice Romanos, fue la manera como Dios exaltó al Hijo y le dio un nombre sobre todo nombre, mostrando que Él era su Hijo. Quiere decir que el más grande testimonio de la palabra de Cristo, de que Cristo es quien dijo que Él era, fue haber resucitado de los muertos y haber sido levantado. Eso mostraba que todo lo que les había dicho acerca de la vida, de la muerte, de la esperanza futura, de la resurrección de los muertos, era cierto. Eso mostraba que Él realmente era la luz del mundo. Eso realmente mostraba que Él traía salvación a los hombres. Y eso realmente les iba a mostrar tanto a sus discípulos como a Israel, como a todo el mundo, que Dios le había levantado, que Dios había hablado con Él, que Dios le había enviado, como dice el verso 28, que Dios no lo había dejado solo y que Él siempre había hecho lo que al Padre le agradaba. Hermanos, nuestra fe en términos fundamentales tiene unos pilares inconmovibles
Y tanto la muerte como la resurrección es lo que nos confirma que Jesús realmente era quien decía quién era. Y es lo que confirma la esperanza que nosotros tenemos. Tanto que Pablo dice que si Él no hubiera resucitado, vana hubiera sido nuestra fe. Yo cómo sé que hay vida después de la muerte. Yo sé cómo sé que Jesús realmente me iba a perdonar. Yo cómo sé que realmente Él iba a ser ascendido y ser rey. Si Él no hubiera sido resucitado y ascendido, no podríamos tener evidencia ni seguridad de esto. Miren lo que dice un hermano en relación a esto. Gerald Collins, hablando de la resurrección y ascensión, él dice lo siguiente: en un sentido profundo, el cristianismo sin la resurrección no es simplemente el cristianismo sin el último capítulo. No se podría llamar cristianismo. Porque ustedes miran cuando Jesús muere, ¿qué hicieron los discípulos? Se escondieron. Tenían temor, tenían miedo, no querían hablar, estaban tristes. ¿Qué hubiera sucedido con esos hombres si Jesús no hubiera resucitado? Hubiera acabado todo, hermanos. Pero ¿qué hizo? Que estos hombres cobardes, temerosos, de allí en adelante se llenaran de tanta fe, de tanta valentía, tanto que estuvieron dispuestos a exponer su vida, a predicar la palabra, a llenar el mundo con este mensaje. ¿Cuál fue? El hecho que cambió el corazón de ellos. A ver, les pregunto, ¿le vieron resucitado? Ellos cuando predicaban decían: le hemos visto, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha resucitado, Dios le ha levantado, Dios le ha dado un nombre. Esa era la seguridad. Hermanos, entonces la resurrección es la vindicación suprema de Dios acerca de Cristo. Es la prueba mayor, es el milagro de los milagros, es lo que nos trae esperanza. Y Él les dice: ahora no me creéis, pero cuando sea levantado. Hermanos, ¿saben qué hace la resurrección de Cristo y con todo lo que posteriormente comienza a hacer Él con su iglesia? Nos da evidencia de que Dios estaba con Él. Nos da evidencia de que todo lo que enseñó Jesús es verdadero. Nos da evidencia de que el Padre se agradó en el Hijo. Y nos da evidencia de que ahora podemos confiar en Él. Quiere decir que la incredulidad de los judíos no tenía razón. Porque ¿cómo no vamos a creer el testimonio de Jesús si es quien era? Si el Padre dio testimonio de Él también por su palabra de muchas maneras. Y además de eso, resucitó. Además de eso, hermanos, venció la muerte. Como decía alguien, la resurrección es la prueba de su triunfo. Venció el pecado, venció la muerte, venció a sus enemigos. Y esa resurrección es la prefiguración y la base de la esperanza del cristiano. Y miren lo que dice ahí el verso 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. O sea que en medio de este conflicto con los fariseos y lo que Jesús va hablando, hubieron personas que realmente comenzaron a creer. El siguiente pasaje les va a hablar el mensaje a aquellos que estaban comenzando a creer. Pero aquí terminando la enseñanza, hermanos, algo que yo pensaba en medio de todo este discurso con tantas cosas, lo que ellos preguntan, lo que Jesús responde, ¿cómo pudiera aterrizarse a nuestras vidas y en nuestras realidades? Es muy fácil, hermanos, y yo creo que en estos días hablaba esto con unas hermanas y me decían: hermanos, que algo que uno ve es que si algo afecta en las pruebas, si algo afecta en los días difíciles, es nuestra fe. Y en este pasaje el Señor quiere resaltar sobre todo su testimonio como algo verdadero, como algo en lo que podemos confiar.
Él nos está hablando como nuestro creador, hermanos, como nuestro salvador, como aquel que venció la muerte. Eso quiere decir, hermanos, que si nosotros seguimos a este Jesús, Él va a ser luz aún en los días oscuros. Él va a ser esperanza aún en los días de prueba. Él va a iluminar nuestro corazón para sacarnos de la ignorancia. Él va a iluminar nuestra alma para luchar verdaderamente y vencer nuestros pecados. Él es vida, Él es luz a los que le buscan. Creamos en Él, hermanos. Confiemos en Él. Yo les cuento que en estos días estoy leyendo Éxodo. Y llegué a un pasaje como cuando usted está leyendo y el pasaje se le alumbra. Así que yo... Y el pasaje le decía al Señor a Moisés: he aquí, yo voy a hacer una obra grandísima con vosotros. Y yo estoy leyendo mi devocional y yo pienso, tremendo lo que el Señor le dijo a Moisés, que le iba a hacer una obra grandísima con él. Pero en mi corazón, claro, como estábamos pasando días difíciles, hay un pensamiento que se me viene y es el pensamiento: eso es para Moisés, pero no es para mí. Miren lo tremendo. Eso es para él. Dios iba a hacer algo grande con Moisés. Y uno lo ve en el libro y de verdad Dios hizo cosas grandes con él. Y yo comienzo a reflexionar: ¿por qué mi corazón no puede pensar que Dios puede hacer algo con nosotros? Si es que ahora estamos en Cristo. Si ahora las promesas son mayores, la gloria es mayor, la palabra es mayor. Si ese ministerio, dice Pablo, que fue de letra, fue tan glorioso, ¿cómo será el ministerio ahora del Espíritu? Y yo tuve que decirle: Señor, perdóname, porque a veces yo leo y no creo. No creo en lo que tú me estás hablando. A veces yo leo que tú eres la luz, pero como que yo creo que para mí solo hay tinieblas, solo hay pecado, solo hay oscuridad. A veces tú dices que tú eres esperanza, pero yo vivo como si no tuviera esperanza. Entonces pensaba yo: ayúdame a creer. Cada vez que leo tu palabra, ayúdame a creer. Y preciso viene este tema de hoy, ¿no? De cómo el Señor enfatiza, hermanos, de que debemos creer que su palabra es verdadera. Todo lo que oigamos, todo, hermanos, es que a veces hablaba y les contaba ayer a los jóvenes que estábamos el viernes reunidos, que una persona me decía: es que no puedo creer, es que usted no sabe todo lo que yo he hecho. Yo le decía: el problema es que no es todo lo que usted ha hecho, el problema es que usted ignora todo lo que Jesús dijo. Porque si usted supiera todo lo que Jesús dijo, podría creer que Dios lo puede perdonar y salvar y liberar. Así que creamos en la palabra del Señor. Y otra cosa, hermanos, que a mí me pareció preciosa, y es algo que vamos a ver en estos capítulos, y es la firmeza de Jesús ante las contradicciones. Hebreos dice así: considerad aquel que sufrió. Hermanos, imagínense a Jesús predicando: yo soy, y los otros le dicen: ¿quién eres tú? Mi Padre me envió. ¿Quién es tu Padre? Es que yo, ¿quién eres tú? Hermanos, y siempre vamos a tener los cuestionamientos: ¿quién eres tú? ¿Quién es tu Padre? ¿Qué es lo que crees? ¿No? Y a veces esos pensamientos vienen de afuera, pero también vienen a nuestra mente, hermano. Y Jesús, en medio de toda esa oposición, ¿qué hacía? Se mantenía firme, predicando. Y como dice el pasaje que leímos al final, siempre se mantuvo hablando y haciendo lo que a su Padre le agradaba. Así que, hermanos, cuando nos digan: pero ¿quién es usted? ¿Qué es eso que usted cree? ¿Cuál es su Padre? No, Dios. ¿Cuál Dios? Recordemos la actitud de Jesús. No importa lo que digan los demás, creamos en nuestro Padre, confiemos en nuestro Padre y hagamos todo lo que nuestro Padre nos ha mandado. Que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es la luz del mundo. Vamos a orar, mis hermanos, para dar gracias al Señor por su palabra.
Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que nuestro Padre Celestial habría de enviar. Tú eres la luz de este mundo en tinieblas, Señor. Pero no solo eres la luz del mundo, eres la luz de nosotros, los que hemos creído, Señor. Tú alumbras y traes vida a nuestros corazones, Señor. Tu palabra es verdad y nos libra del engaño. Tu palabra es vida y nos saca de la muerte. Tu palabra es verdad y fortalece nuestros corazones. Es alimento, Señor. Es esperanza, Señor. ¿Cómo no creer en ti, Señor? Pedimos perdón, Señor, todas las veces que como aquel grupo de hombres, nuestro corazón también se pone en el lado de la incredulidad, Señor. Pedimos perdón por todas las veces que nos cuesta, Señor, recibir tu palabra, aceptarla, atesorarla, vivir bajo tus promesas, Señor. Tú diste grandes evidencias, Señor, de que tú eras quien decías que eras, Señor. Tú eres el gran yo soy, Señor. Tú eres la vida, el pan, el alimento de los hombres. Pero también tú eres la luz que trae salvación y esperanza a este mundo, Señor. Ayúdanos a conocerte cada vez más. Ayúdanos a vivir cada día en pos de ti, porque si vivimos en pos de ti, no vamos a andar en tinieblas. No vamos a permanecer en tinieblas. No vamos a vivir bajo el engaño del mundo, del diablo y del pecado en el cual viven los hombres que te han rechazado, Señor. Tú eres luz, Señor. Concédenos vivir en esa luz, Señor. Guárdanos de la dureza, guárdanos del pecado, guárdanos de la incredulidad que nos aleja de ti, Señor. Concédenos ser creyentes, Señor. Discípulos que creen, que te siguen, que confían en ti, Señor. Que te buscan, Señor. Y como tú dices, si lo somos, tendremos la luz de la vida eterna, Señor. No vamos a andar en oscuridad, Señor. No vamos a andar en confusión. No vamos a andar en temores, Señor. Porque tú alumbrarás nuestro camino. Gracias por tu palabra. Gracias por los que oyen tu palabra, Señor. Concédenos la atesorar, Señor. Concédenos meditar en ella, Señor. Y que ella pueda dar el fruto, Señor. Y cumpla el propósito por el cual tú la envías, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.